Solo cuando se hallaba en su lecho de muerte, consintió en su bautismo. A pesar de eso, su reinado marcó un vuelco dramático en la historia de la cristiandad. El año 313, con la aquiescencia de su corregente Licinio, legalizó la religión cristiana. El reinado de Constantino el Grande conforma una de las épocas en la historia del mundo. Es la era de la disolución del Imperio Romano, el comienzo, o más bien la consolidación de un nuevo tipo de despotismo oriental, con una nueva capital, una nueva constitución y finalmente una nueva religión. ¿Se convertiría Constantino al cristianismo o sucederían las cosas en forma opuesta? ¿Quién sabe? Pero lo importante para nosotros es que lo que surgió fue una iglesia diferente y un estado diferente. De hecho, ambos estaban tan íntimamente mezclados que es difícil ver dónde terminaba uno y el otro comenzaba. Al parecer, la religión personal de Constantino era una mezcla de adoración solar mitraísta y cristianismo. Según Eusebio, su biógrafo cristiano, Constantino ordenó a sus ejércitos a ser celosos en honrar el día del Señor, el domingo, refiriéndose a él como el día de la luz y del sol, términos que son claramente paganos. Veamos un pasaje de su famosa ley dominical del año 321. En el venerable día del sol, los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades deben descansar, y todos los lugares de trabajo deben estar cerrados. En el campo, sin embargo, los individuos ocupados en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus ocupaciones. La primera ley que requería que la gente celebrara y descansara en domingo es la que promulgó el emperador Constantino en el año 321. Y lo hizo sin referencia alguna a la teología o a las ideas de los cristianos. Dice que se abstengan de trabajar en el venerable día del sol, lo cual alude al hecho de que el sol se iba convirtiendo cada vez más en un objeto de culto. De este modo, la primera ley que exigía que la gente guardara el domingo no tenía absolutamente nada de sabor cristiano. Si bien Constantino promovió el cristianismo y construyó muchas iglesias cristianas, por otra parte cerró muy pocos templos paganos, y tenemos un calendario romano del año 354, fecha que cae unos 17 años después de la muerte de él, que muestra 4 distintos festivales anuales dedicados al sol. Muestra así que el dios Sol sobrevivió. No solo la muerte de Constantino, sino también los reinados de sus sucesores inmediatos. La ley dominical de Constantino, ¿le puso término a la controversia entre el sábado y el domingo? No. Según registros de la antigua ciudad de la Odisea, donde se reunieron los dirigentes de la iglesia en torno a mediados del siglo IV. El concilio eclesiástico de la Odisea trató específicamente de si había que leerse las escrituras en los servicios del sábado y qué pasajes debían escogerse. Léanse en el sábado los evangelios y las otras escrituras. El hecho de que el concilio trató el tema es prueba irrefutable de que aún había miembros de la iglesia cristiana que asistían a los servicios de culto en día sábado. Recordemos que esto sucedía más de 300 años después de Cristo. Pero eso no es todo. Los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino que deben trabajar en ese día y honrar más bien el día del Señor. Y si pueden, descansar entonces como cristianos. Pero si se sorprende a cualquiera de ellos siendo judaizante, sea anatema de parte de Cristo. ¿Qué quiso decir el concilio al hablar de judaizantes? Los judaizantes eran los cristianos que no trabajaban en sábado, al igual que los judíos. Los dirigentes de la iglesia querían que todos trabajaran el sábado y descansaran el primer día de la semana, al cual empezaron a llamar el Día del Señor. Esta disposición concordaba con la ley dominical que había promulgado el emperador Constantino. A pesar de la popularidad de la adoración al sol y las leyes dominicales de los emperadores, muchos cristianos siguieron adorando en el séptimo día, sábado. De hecho, fueron minoría las iglesias que abandonaron el sábado.
Si bien casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios en sábado cada semana, los cristianos de Alejandría y Roma han cesado de hacer esto. Sin duda alguna, los cristianos todavía observaban el séptimo día, sábado, en la segunda mitad del siglo IV. A pesar de los argumentos teológicos, los prejuicios antijudíos y el decreto de un emperador, el sábado del Creador no había muerto. Los siglos subsiguientes vieron cómo el sábado se mantuvo como el corazón de la controversia entre los papas y los patriarcas. El día semanal de reposo y adoración se convirtió en una prueba de la autoridad de la Iglesia y en señal de sumisión a un nuevo tipo de gobierno religioso. Llegó a ser una causa importante del gran cisma que dividió a la cristiandad por 900 años. Veremos más acerca de esto cuando volvamos con la parte 3 de nuestro programa Un Santuario en el Tiempo.